Marta. Hola Marta, Hola. ¿qué tal? Muy bien. Estaba ahí a punto de presentarte. Estaba contando que es encargada de la cuenta Comete tus miedos, bueno, del proyecto, y que eres autora de ¿Y tú quién eres? Sí, Tienes 24 años, ingeniera, estás estudiando medicina. bueno, para entrar en medicina. Qué bueno. Y bueno, padeciste durante 7 años anorexia. Sí, empecé, bueno, tenía muchos atracones y mucha ansiedad antes de tener anorexia y, y también tuve un poco de bulimia, pero poco. Y luego Mm. ya anorexia. Bueno, más o menos siempre solemos encontrar que los trastornos que los llamamos trastornos de la conducta alimentaria porque siempre suele pasar por diferentes fases, ¿no? Pues Sí. toca anorexia, bulimia. Y bueno, pues yo siempre pienso que los testimonios de las personas que estáis recuperadas sirven de inspiración totalmente. Y creo que puedes inspirar a muchas personitas contando sobre tu historia y, bueno, ya lo haces porque a través de tu cuenta, ¿no? Compartes Sí, consejos y... intento dar consejos y bueno, más personal, más con mi experiencia y con todo lo que he pasado sin adornarlo, es decir, tal cual fue, yo lo cuento y si ayuda a alguien, pues ojalá. Y ahí No, está. seguro que sí. A veces es verdad que contarlo tal cual es duro y es crudo, pero es la realidad. A mí también me pasa muchas veces compartiendo los testimonios de las personas en Proyecto Princesa, me pasa, ¿no? Que a veces pienso, puede ser muy duro o hay frases que son duras, pero es que es la realidad. No Claro. son enfermedades que se pase muy bonito. Y al final yo creo que es como ayudas más, que por mucho que se sufra al leerlo, que la gente que tienes a tu alrededor sufra al leer lo que has pasado, yo creo que es como más puedes ayudar. Sí, totalmente. Pues no sé si nos quieres contar un poquito de tu historia. Vale, pues a ver, bueno, yo empecé con 17 años. Ujú. Pues yo hacía mucho deporte, era atleta y tenía mucho músculo. Entonces, pues bueno, tuve un accidente y tuve que dejar el deporte, pero seguía comiendo igual, entonces pues engordé mucho, mucho. Y, y bueno, en el entorno en el que he vivido, pues se fijaba mucho en la imagen y a mí era algo pues, que me preocupaba, pero nunca había sido capaz bueno, de seguir una dieta y de adelgazar o de controlarme por esa ansiedad que también tenía, a lo mejor también por temas emocionales que hay detrás que luego conforme empiezas terapia te vas dando cuenta. Ujú. Entonces, bueno, llegó el verano de ir a la universidad con 18 años y fue un momento de inflexión de decir, yo no voy a encajar en la universidad si no me parezco a las demás, por así decirlo. Y eso llevado al extremo peso y fue la primera vez que conseguí llevar una dieta de verdad, bueno, de verdad entre comillas, porque se te acaba yendo de las manos y mal. Entonces, pues nada, empecé a adelgazar y empiezas a tener más obsesiones, empiezas a quitarte alimentos, empiezas pues eso, a tener muchos miedos y ser incapaz de llevar una vida normal, ya no solo a nivel comida, sino también a nivel de emociones, de relaciones sociales, porque claro, la comida al final, si tú no tienes una buena alimentación y estás desnutrido, eso te afecta a la cabeza. Entonces, yo, por ejemplo, no todo el mundo le pasa, pero yo tenía depresión, entonces pues lloraba mucho, estaba en la cama, además que tampoco tienes mucha energía cuando ya estás mal, ya no tienes mucha energía para hacer mucha cosa, entonces pues así fue. Y nada, pues entré en la universidad y eso, pues y fui bajando hasta que empecé a ir al psicólogo. Ujú. Y ese año del psicólogo sí que me sirvió para aumentar mis relaciones sociales y fue mejor, pero el tema de comida se siguió yendo de las manos hasta que alcancé un peso muy malo y ya empecé a ir al psiquiatra el año de después. Y fue ahí cuando pues empiezas, como que te das cuenta de lo que está pasando y bueno, en realidad te das cuenta antes, pero no quieres cambiarlo. Pero fue el momento en el que sí que empiezas a querer cambiarlo pero por mucho que quieras al principio no puedes, entonces tienes que ir haciendo muchos, muchos esfuerzos pues
para ir saliendo poco poder a poco. hacerlo. Siempre me preguntan ¿cuál fue el momento en el que te recuperaste? Y es que no hay un momento como tal, es la suma de muchos muy pequeños momentos. Sí, yo más que esta pregunta creo que ayuda más y creo que me importa más en qué momento decides aceptar esa ayuda, ¿no? Que es la clave, porque como tú dices, muchas veces cuesta reconocerlo y no solo a ti, sino a casi todas las personas le cuesta mucho ese paso, ¿no? De decir, bueno, reconozco, voy a dar el paso de reconocerlo Sí. y creo que Yo eso... creo que fue el momento en el que me vi tan sola o tan... que tampoco es sola real, siempre digo que es una soledad entre comillas porque es algo que sientes pero que no es real porque siempre hay gente que te va a estar ayudando si lo pides. Lo que pasa es que yo creo que esa soledad es en un ámbito en el que como la gente que te rodea no sabe lo que sientes o no ha pasado por eso, pues te intentas expresar pero nadie te entiende al 100%. Entonces fue el momento que me vi que estaba tan sola y que estaba tan mal que dije, yo tengo que salir de esto. Y bueno, ahí es cuando empecé. Bueno, está muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas de recuperación? Pues 5 años estuve, sí. Muy bien, muy, muy bien. Sí, sí. Ha sido largo. Ya. Más sobre Vale, ese todo, es el tiempo de tratamiento y de recuperación. Vale, pensaba que sí. sí, igual he formulado mal la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas recuperada? Quería preguntarte. Ah, ah, Más o menos. más o menos un año, un poco Muy menos. bien, muy bien. Sí. Y nada, ¿qué más puedo contar? ¿Qué más? Pues mira, yo había preparado unas preguntillas en base a las que nos suelen mandar, porque es verdad que como... Mira, ahora mismo hay una, la voy a lanzar, ya que Vale. nos han hecho una. No, hay más de una. A ver. Dice... Vale, no, es un comentario. Me ocurre igual, voy a extremos, dejo de comer o por intentar comer me doy atracones. Tengo miedo. Sí, es que es complicado porque empiezas con los atracones y dices, bueno, pues para evitar vomitar y para evitar los atracones voy a ir al otro extremo. Entonces tienes que encontrar un punto medio que luego también una parte muy importante que se trabaja durante los años de terapia es aprender... Uy, no sé qué ha pasado. Uy, sí, te he perdido la imagen. Te escuchamos, pero no te vemos. A ver, ahora. Una de las cosas que se trabaja en terapia es aprender a comer, porque yo nunca había sabido comer, comía muy mal y obviamente hay que comer bien pero sin restringirse nada y pudiendo comer de todo. Entonces, ese equilibrio al final se acaba encontrando en una alimentación buena y sobre todo ahora en confinamiento yo recomiendo hacer 5 comidas y tener unos, o sea, si tienes así algún problema, tener horarios y bueno, hacer vida normal, vestirse, ducharse, porque al final, si estás triste, no sales de la cama en todo el día. Entonces, esto Totalmente. es un bucle muy, muy malo. Pero Sí, bueno. yo esto siempre lo recomiendo. Aparte de trastorno de conducta alimentaria o no, creo que es una Sí, base para todo, para los que trabajamos en casa, para todo. Al final es necesario el despertar ese... A todos muchas veces nos pesa y más cuando ya aparece estrés, pues es verdad que es más jodido. sí. Yo creo Pues así de las terapias que has hecho una única terapia o has probado en varias hasta que has dado con la tuya? ¿Cómo ha yo he sido? estado solo con mi psicóloga y mi psiquiatra Ujú. todos estos años. Eh, pues la psicóloga se enfocaba más en el tema de relaciones, en el tema de pues cómo llevar la carrera, mis padres, y la psiquiatra pues era más tema tanto alimentación como también los otros temas porque tiene que abarcar todo. Y sí que es verdad que también tomé antidepresivos, entonces me recetaba antidepresivos. Pero sí, yo he estado solo con ellas dos Mm. y, y a mí me ha ido bien. Lo que sí es que recomiendo porque no a todo el mundo tiene tanta suerte de que encaja con su psiquiatra. Entonces, cuando ves que no encajas o qué tal, yo recomiendo que cambies porque es alguien a la que tienes que confiar 100%, si no, no creo que funcione. Totalmente, yo pienso igual. Y de hecho muchas veces lo recomiendo a las personas que a lo mejor llevan un tiempo con la misma persona y no le ha funcionado. Le digo que pruebe con otra persona, porque al final, sí, psiquiatra, psicólogo, pero son personas. Y Aunque he de decir sí, que yo al principio
Sí que con mi psicóloga siempre me lleva muy bien, pero con mi psiquiatra al principio era un poco Un de, poco reacia. te echaba la bronca, te pesaba, no sé qué, entonces hay que tener cuidado también con ese sentimiento de saber si de verdad encajas o saber si es la enfermedad la que te dice no quiero ir aquí, porque Claro, claro, yo no quería ir ahí, pero normal. Al principio cuesta. al ¿Con principio. tus padres te animaron a hacer terapia tus padres o Pues cómo a fue? mí o sea, a mí me daba como mucho respeto contárselo a mis padres. O sea, cuando yo estaba mal, sentía que era como una decepción, entonces como que no me atrevía a decirles nada. Entonces fue un verano en el que, bueno, fue el verano justo que yo estaba vomitando, que yo estaba bien de peso, pero ya sabes que esto no va Con con el el peso. peso. Yo estaba bien de peso y me fui de viaje con mis hermanos y algunos amigos suyos y ellos me veían de vez en cuando hacer cosas raras. Pues, por ejemplo, por el desayuno me ponía tracones y luego por la tarde no comía nada o intentaba ir al baño y eso. Entonces, pues al final ya acabé como muy agobiada y fui a hablar yo con ellos y les dije que yo no me atrevía a hablar con mis padres y entonces fueron ellos los que hablaron con mis padres, pero eso sí, mi padre antes de hablar o sea, de venir él a hablar conmigo, hizo todo lo posible para que yo se lo dijera. Entonces yo me acuerdo que estábamos en la playa y me llevó a Decathlon, que estaba a 1 hora, cuando había uno a 10 minutos, pues me llevó a uno que estaba a 1 hora para que intentara Necesitaba su tiempo. durante el viaje. Y nada, en el viaje de ida no hice nada, en el Decathlon no hice nada. Y a la vuelta en el parking me dice, bueno, tenemos que hablar, ¿no? Y ya fue cuando me puse a llorar y hablamos todo. Así La que... verdad que pienso y muchas veces lo digo, que para la familia no es nada fácil y para los padres tampoco. No, porque al Lo final pasa es como algo... la frustración de querer, pero no poder por ese miedo a haber fallado, ¿no? Sí, Cuando para nada, porque estas enfermedades nos eligen y es una cosa que tanto tú como yo hacemos bastante hincapié, ¿no? En los proyectos que llevamos de que no se elige la enfermedad. Pero sí que es verdad que es duro decirlo y supongo que para los padres también es duro el momento de hablarlo. sí, y además en un TCA sobre todo te centras mucho en cumplir expectativas de otros en vez de las tuyas propias. Entonces sientes como que es una decepción el caer en esto. Además que tú tampoco, yo por ejemplo no sabía lo que era hasta que lo tuve y empecé a ir a terapia y me lo empezaron a explicar, yo no tenía ni idea. Y claro, a tus padres les pasa lo mismo, o sea, es algo nuevo para ti y algo nuevo para ellos, entonces es algo que tanto tú tienes que aprender a lidiar con ello como ellos a lidiar en casa. Sí, sí. Pero bueno, se puede decir que ahí tuviste el punto de apoyo con tus hermanos, que siempre hay que buscar a alguien, ¿no? Que al menos esa confianza o ese punto de poder contarlo, ya que te ayuden, o bien, como hicieron una, que lo puedas hablar con tus hermanos, o bien a buscar una terapia, un poco que sirvan un poco de guía y de apoyo, sobre todo. Sí, hay que buscar, si no, o sea, siempre al principio es cuanto más cuesta, entonces buscar a esa persona con la que tienes total confianza. Luego, conforme vas en terapia, va costando menos. Por lo menos a mí, luego supongo que hay gente que no, pero por lo menos a mí me fue costando menos y ya me fui abriendo amigos, que eso también me ayudó mucho a la hora de recuperarme porque te abres con amigos y ellos también te quieren entender, entonces pues ahí hay también mucho apoyo y yo lo recomiendo. Sé que cuesta, pero yo recomiendo que te apoyes en los amigos. Sí, porque ahí además nace como el verdadero amor, ¿no? Y lo ves en las personas. Y aquellos, porque hay gente que a veces dice, pero es que se pierden amigos por el camino. Aquellos que se pierden, quizás no son No tan... merecen la pena. Exacto, exacto. Sí, así es. La verdad que es súper bonito escucharte y creo que es muy inspirador, de verdad que sí. ¿Hay algo así de la terapia que te haya ayudado más o que haya sido clave? Así clave, la verdad es que no No hay nada. recuerdo. No, no, simplemente, bueno, la verdad es que cuando empezó a cambiar mi ánimo fue cuando empecé a mejorar de verdad. O sea, sí que es un proceso lento y todo eso, y la verdad es que, pues si en septiembre me cogió la psiquiatra, hasta febrero no empezaría a subir de peso, y muy poco a poco. Eh,
Pero lo que hizo clic fue el que, pues eso, que te incitan a salir de casa, te incitan a, venga, oblígate a ir al cine aunque sea, o oblígate a hacer un plan. Y al principio es como, qué pereza, no me apetece. Si es que además soy un estorbo para esta gente porque estoy siempre con mala cara, por mucho que lo intente. Pero poco a poco pues vas haciendo un grupo de amigos y eso te anima, o sea, te anima mucho y yo empecé a recuperar el ánimo que tenía antes de alegría y eso hizo que, pues eso hace que de ser una obligación el hacer planes, el querer hacerlos y ese querer hacerlos te despeja la cabeza de estar 24 horas pensando en lo mismo. Entonces, Claro, es que al final la enfermedad te mete como en un bucle, ¿no? En el que cuanto menos sales, menos quieres salir, eso te hace estar más de bajón, porque realmente eso no levanta el ánimo. Y yo creo que después cuando empiezas a recuperarte es un poco al revés, ¿no? Empiezas un poco a retomarlo todo y a retomar también la alegría, sí, está claro. esa ilusión de salir de la cama, pegarte una ducha y decir, bueno, pues este día empieza estando en casa y voy a estar todo el día en casa, pero con buena actitud. Sí, sí. Y luego Eso es súper destacar una cosa que esto también suele importante. costar mucho, que es normalmente cuando estás mal, o sea, siempre suele coincidir con estudios, ¿no? Con cuando estás estudiando tanto en el colegio como en la universidad. Y hay veces que hay que dejar ciertas asignaturas o dejar pasar un curso. Y a mí es algo que cuando yo estaba mal, me hicieron quitarme, yo estaba pues estoy estudiando ingeniería en tercero de carrera y me hicieron quitarme 2 asignaturas del primer semestre, que coincidió que era el semestre más complicado de la carrera y para mí eso era como, pero ¿qué estás haciendo? Que es que eso para mí es fracasar, es que no puedo porque tengo que acabar, o sea, tengo que acabar en mis años y al final te das cuenta que es que da igual que acabes un año más antes, un año menos, que es que lo importante eres tú y que si tú no estás bien es que no. Entonces, Sí, que es que. es un mensaje clave, porque además muchas personas se ven en la misma situación que tú y se preguntan eso, si de verdad tienen que dejar los estudios, aunque sea durante un corto tiempo, o no, y acarrear con todo. Pero es que yo creo que es una dificultad terrible, ¿no? Sí. Con la enfermedad, tener que estudiar, al final va a haber algún momento en el que vas a explotar. Sí, sobre todo yo creo que eso viene en el colegio es como que no te das cuenta de la vida real y te das cuenta como que, pues nada, tienes que aprobar el colegio, selectividad, meterte en una carrera y luego trabajar. Y luego conforme pasan los años te das cuenta de que la vida no es tan así, que pueden pasar mil cosas, entonces que no pasa nada por un año antes, un año después. Es más, en ingeniería la gente no suele acabar en los años, entonces que más da bueno, que eso, que hay que tomar, mira ahora con el coronavirus, pues Un parón terrible. es que o sea, que es que da igual, o sea, al Sí. final te tienes que tomar tu tiempo para las cosas. Sí, también la vida que llevamos es todo como muy, Sí, muy muy acelerado. a tiempo, sí. Y al final a veces hay que frenar un poco y permitirnos el frenar, ¿no? Sí, Yo creo que ahora con el coronavirus nos ha pasado, nos hemos sentido obligados a frenar, que no está nada mal, porque sirve para reflexionar, sirve para hacer muchas cosas, o al menos para aprovechar la pausa de pensar qué se quiere hacer, no sé. Y yo creo que con la enfermedad es un poco igual, ¿no? Necesitas un poco frenar y ver realmente cuál es el camino y qué tiempo te quieres dedicar para recuperarte, porque es un tiempo. sí. Tienes, o sea, es eso, al final, pues tu cabeza solo piensa en una cosa y por mucho que a mí, por ejemplo, ponerme a estudiar me distraía entre comillas, porque al final la cabeza dices, hoy tengo que comer, hoy, bueno, no sé, que estás ahí con eso, pero siempre surge un pensamiento, entonces te es mucho más difícil llevar una concentración y un nivel de estudios como a las personas que no tienen este Mm. problema. Entonces que parar, que no pasa nada y que necesitas, igual que necesitas tiempo para sacar una carrera, necesitas tiempo para estar bien. Entonces tienes que dedicar ese tiempo a estar bien. Sí, sí, es muy importante. Y a ver, ¿qué te puedo preguntar que sepa que le va a interesar aquí a quien nos está viendo? Yo creo que a veces para motivar a las personas a que hagan ese clic, porque cuesta tomar la decisión de recuperarse, a lo mejor puede motivar el saber qué cosas han cambiado en ti, que ya has comentado, ¿no? Algunas cosas, pero realmente aspectos que antes te creías que formaban parte de tu personalidad, ¿no? Como ciertos comportamientos, a lo mejor o a veces la manera de comunicarte, o no sé, cada persona tiene. ¿Y qué cosas han cambiado después? ¿Qué cosas has detectado así en ti que. Vale.
Vale, pues yo creo que antes de todo, era una persona muy ambiciosa y que decía, Buah, yo quiero ir a esta super universidad, quiero tener este super trabajo y ser pues lo más de lo más. Y es que ahora no, es que me da como que me da igual, que veo que la vida tiene otras importancias y prefiero, pues no sé, tener muchas menos cosas, pero a la vez tener más porque tienes más riqueza personal, por así decirlo. Eh, entonces, yo creo que eso es lo que más destacaría. El más disfrutar del momento, antes era siempre agobios, pues no hacer planes porque a lo mejor tenía que estudiar. Esto te hablo durante el colegio. Sí, Eh, y ahora es más, bueno, vale, tengo que estudiar, voy a intentar organizarme. Sí que es verdad que no se puede ir a todo, que hay que ser responsable, pero hay que también saber priorizar y que si un día, pues, por ejemplo, ahora durante la cuarentena que estoy estudiando, si un día me levanto con menos ganas y veo que no voy a ser productiva, que no voy a estudiar, pues digo, va, pues este día pues me lo dedico a mí y mañana ya será un nuevo día y ya está, no pasa nada por perder un día. sí, eso la verdad que ya van cambiando cosas. Yo creo que también lo bonito de la recuperación es eso, ¿no? El aprendizaje y el crecimiento personal Sí. que una hace. Exacto, aprendes un montón sobre ti misma y lo que dice siempre mi psiquiatra es, bueno, puede que vuelvan a surgir ciertos pensamientos, pero tú llevas tanto tiempo recuperándote que tienes todas las herramientas para no volver a caer. Entonces, está muy bien. Sí, yo creo que a veces el problema es ese, ¿no? Cuando no, yo al menos a la gente que le recomiendo ponerse en terapia es por eso, porque a veces incluso si a mí me escriben, yo se lo digo, yo no tengo las herramientas, pero por eso tienes que ir a un profesional que te ayude a Claro. conocer esas herramientas que te va a hacer realmente recuperarte y evolucionar como persona también. Que al final yo creo que eso es lo que a mí me motivaría más de una recuperación, el decir, voy a aprender tantas cosas que, como tú decías, que te las llevas para ti, para adentro, que te cambia la percepción de muchas cosas, incluso tus prioridades. Y O sea, esto es... yo he conocido a gente con esta enfermedad de 18 años que es más madura que gente de 30 porque es que al final, o sea, es que es una pasada. O sea, y da un gusto hablar con esas personas. No sé. Nos preguntan a qué psicólogo ibas. Pues yo, a ver, yo es que bueno, yo soy de Zaragoza, pero bueno, estudié en Madrid y, y bueno, estuvieron debatiendo si venirme a Zaragoza o quedarme en Madrid y al final me quedé en Madrid. Entonces fui en Madrid a una clínica que se llama Cinteco. Vale, igualmente luego podemos dejar Sí, alguna información. lo pongo todo. Sí, a ver, creo que había una Me pregunta. han preguntado si tengo hermanos, sí. Tengo bueno, tres hermanos, de uno de 34, 31 y 28. Ahí estuvo todo tu apoyo. A ver, voy a lanzar una pregunta. Dice, ¿los antidepresivos realmente ayudan? Nunca he querido tomarlos cuando me los han recetado. Sí, o sea, la verdad es que sí. No te solucionan la vida, o sea, quiero decir, tienes que seguir trabajando y va a seguir costando, pero de pasar a llorar por absolutamente todo, o sea, de que te digan hola y ponerte a llorar, a tener una vida más normal. Ayudan un montón y si te los han recetado, tómatelos porque sí que te van a ayudar. Dice también, si podéis dejar referencias de terapeutas, lo haremos. Igualmente en tu web, ¿verdad? Hay... Sí, exacto. Yo, por ejemplo, hice un foro aquí en Zaragoza y bueno, aquí en Zaragoza del clínico está Pedro Ruiz, en el provincial César Paumar, y luego en Madrid, en el Hospital Niño Jesús, Montse Grael. Esos son psiquiatras todo y luego mi psicóloga es Belén Acevedo de eso, de Cinteco. Sí, luego también en la web de Proyecto Princesas, en el Quiénes Somos, hay varios psicólogos que están en Madrid y os podrían ayudar también. O sea que está guay si queréis entrar para verlo. Y vamos a ver, no sé si las personas que nos estáis viendo, si tenéis alguna duda, alguna preguntilla, si queréis mandarla, así la podemos ir contestando. Sí. Y voy a ver si tenía yo alguna más. Alba ha puesto sí eso, que antidepresivo no es un milagro, ¿no? No, Pero ayuda mucho. O sea, yo me acuerdo que el verano que estaba mal, me lo recetaron y estaba de viaje con amigas que no, o sea, que estaban, bueno, al final me fui porque pensaban que me iba a animar el viaje
Y, o sea, no sé si fue un día para otro, pero yo noté que algo pasaba y de repente pasé de estar tumbada en el sofá a pues no sé, tener ánimo. También ayudan las amigas, claro, pero la verdad es que sí ayuda. Es que al final también yo creo que tienes que ir buscando de todo un poco, ¿no? Tienes que ir cambiando muchas actitudes de el hecho de no salir o no querer hacer cosas, a de repente sí hacerlas porque eso te anima, ¿no? Como tú dices, las amigas, el verlas, el hacer planes, eso siempre te levanta el ánimo. Sí, ayuda mucho. Vamos a ver si hay otra pregunta. Y luego... No, pero es un comentario. Consejos para un día en que la ansiedad es una anorexia nerviosa y te va de las manos. ¿Qué ansiedad? Pues ese día pararte a pensar, respirar. O sea, que un día malo lo puede tener cualquiera. O sea, yo durante la cuarentena he tenido un par de días malos, o sea, es normal. Eh, y decir, o sea, sobre todo es lo que pasa con las ansiedades y con los atracones y con todas estas cosas es que llega un momento en el que no eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces, es muy importante parar, pensar y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Voy a intentar cambiar la conducta y sobre todo distraerte. Por ejemplo, si estás haciendo, no sé qué estás haciendo estos días, pero si estás estudiando, pues ese día, no sé, haz algo que te divierta, pinta, yo qué sé, haz algo que sea beneficioso y que te haga sonreír. O habla con una amiga también. Que no tiene por qué ser hablar de esto, ¿eh? Puedes hablar del chico que te gusta o yo qué sé. Voy a lanzar una pregunta que me he hecho que me gusta. ¿Podrías explicar alguna herramienta que ayude a evitar atracones? Pregunta de examen para Marta. Herramienta que me ayuda a pones. Pues yo creo que es lo mismo que con la ansiedad. Al final es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué va a pasar después del atracón? O sea, yo creo que es sobre todo mirar el qué va a pasar después de. Porque luego después del atracón no es que te sientas especialmente bien. Por lo menos yo, cuando lo hacía, al final te sentías hasta peor que antes. Entonces, es decir, ¿me compensa ese sentimiento de después? Eh, o, o prefiero relajarme, también tomarte un té o un vaso de leche ayuda mucho. ¿Me pregunta de algo? Al principio, La leo porque así, cuando ah, fuiste a terapia, ibas realmente convencida, es esta, ¿verdad? O al principio era como problemas, pero no había mucha esperanza. Sí, esto lo has comentado antes, pero estaría bien que hagas hincapié de esto. eh, la verdad es que cuando empecé a ir a la psicóloga, eh, yo quería ir a desahogarme más que a recuperarme. Esa es la primera vez que fui. Entonces a mí sí que me servía porque era alguien que me entendía y con el que podía yo contarle mis problemas. Entonces en ese ámbito a mí me ayudó mucho. Que eso yo creo que es el primer paso. Al principio nadie quiere recuperarse. Bueno, o sí, pero es muy, muy complicado. Entonces, que alguien te escuche y que entienda tus problemas más allá de la comida, eso a mí me ayudó mucho. Yo sí que es verdad que durante varios años sentía que iba a ser imposible el recuperarme porque estás ahí en una dinámica y dices que cómo voy a salir de esto, es que es imposible. Pero por mucho que pienses eso, no te tienes que quedar estancado en no va a ser posible, sino en seguir adelante y ya se verá. O sea, no te quedes estancado y sigue adelante, porque sí se puede yo. O sea, tanto Andrea como yo conocemos a un montón de personas que se han recuperado, así que Sí, sí que se puede. Es verdad que cuesta dar el paso, yo al menos en todos los casos lo veo, ¿no? Que cuesta mucho. Pero también está luego la otra parte de las personas que se han recuperado ya que lo dicen, que es que merece la pena, que esa libertad que se tiene merece mucho la pena. si pasas de ser esclavo de algo que no conoces y que acaba reinando sobre tu vida a ser totalmente libre y además, pues eso, todo el crecimiento personal que ganas te hace ser una persona mucho más fuerte y que al final que empezabas luchando por lo que otros querían de ti, acabas luchando por lo que tú quieres, entonces acabas siendo como más fuerte y acabas haciendo lo que realmente te gusta.
aquí hay un comentario que no voy a poder evitar discrepar, porque dice Sara, yo creo que hay que ser realista y un TCA, al igual que una adicción, la recuperación absoluta no es real. ¿Qué Yo, quieres que diga? yo discrepo. Yo discrepo Totalmente, porque, yo también. o sea, vamos. eh, Sí que es real. ¿Qué pasa? Que la gente dice, ah, pero es que una persona con TCA a lo mejor se sigue preocupando por su físico y una persona sin TCA no se preocupa por su físico. Por supuesto, es O que hay sea, es cosas. que no tiene más, simplemente que esos pensamientos no están ahí, te da igual comer una cosa que otra, o sea, quiero decir, obviamente vas a querer estar sano y vas a querer tener no sé, pero eso no significa que tengas un TCA para nada. Totalmente. Además, yo conozco casos de TCA y de drogadicción que se han recuperado totalmente, que han pasado los años y es cuando lo ves que es real. Entonces, ¿por qué? O sea, ser realistas, claro que somos realistas, pero es que la realidad es esa, que hay personas que sí que se recuperan totalmente. Por supuesto, en este mundo somos muchísimas personas y pueden haber casos de todo, pero decir que no es real sería mentir. Por supuesto que sí que es real. Y al final hay muchas personas demostrando que es real y creo que es muy importante decir esto, porque sobre todo en los TCA hay muchas veces que se dice que se cronifica. Entonces, eso no es real. Y eso lo único que hace es que limita a la persona. Entonces, es importante mandar un mensaje de que la recuperación total sí que existe. Hay cronicidad, pero es es el porcentaje más bajo. Claro. O sea, obviamente como en muchas enfermedades, pues no todo es precioso, desgraciadamente, pero si tú luchas y quieres, lo consigues. O sea, sobre Sí. todo es la voluntad. O sea, en estas enfermedades no queda otra. Sí, como decía Miriam Sánchez en los directos de la recuperación, es la responsabilidad, ¿no? De la misma persona que padece el trastorno. Pues a ver, hay algo así, pienso en cosas que motiven, que motiven. ¿Qué le dirías a alguien que piensa, porque dentro de la enfermedad muchas veces a la hora de la recuperación hay personas que piensan que no lo merecen, ¿no? Que no merecen la recuperación. ¿Qué les dirías? Que por supuesto que lo merecen y que cada uno tiene... O sea, yo sí me he dado cuenta de algo durante estos años es que no hay que ser como nadie, que tienes que ser como tú y que cada uno estamos en el mundo por alguna razón. Entonces, sí que mereces esa recuperación porque vas a conseguir cosas que nadie más puede conseguir. Entonces, creo que hay que seguir luchando. Que sí que cuesta y es muy desesperante y hay días que quieres tirar la toalla, pero es que eso es la base de la recuperación, el dos pasos para adelante y uno para atrás, pero cuando lo das para atrás el de para adelante va a ser más grande porque dices, yo sí que quiero, sí que puedo. Y a ver, ¿en qué momento te diste cuenta de que ya habías avanzado para recuperar tu vida? Eh, a ver, la vida, o sea, yo la verdad es que no he estado ingresada, porque, bueno, también depende de cómo eres de tu terapia. Yo recibí una recuperación orgánica, como se llama, que es una más lenta, porque, porque la hacía yo en mi casa y al final pues comía yo y solo dependía de mí al final. Entonces no me ingresaron, me amenazaron muchas veces, pero no me llegaron a ingresar. Entonces, yo mi vida o sea, no la he perdido nunca y aunque me hubieran ingresado no creo que la haya perdido porque al final yo lo que siempre digo es que doy gracias por haber pasado por esto, entonces es parte de mi vida, parte muy importante porque me ha hecho ser quien soy y simplemente es, pues conforme perdón, es que voy leyendo tus comentarios, Nos ha encantado, Ana. No es un paso atrás, es un cha-cha-cha. Nos ha encantado. Ay, que conforme te vas recuperando, pues vas haciendo más vida normal, por así decirlo. Entonces, nunca la pierdes por completo. Es más, es muy importante no perderla, porque si tú solo te enfocas en recuperarte, al final es más difícil recuperarte porque solo tienes la cabeza en esa cosa, que sí que tienes que tener la cabeza enfocada en recuperarte, pero tienes que tener otras tareas. Entonces, tu vida normal o como la que puede llevar otra persona no la acabas perdiendo nunca. No sé si me he explicado Y, bien. yo pienso que sí. Dice Alba, no me refería a ingresar, sorry, pero me quedo con tu respuesta, gracias. Vale, sí, lo importante es que sirva.
Y nos preguntaban también, Mariana decía, bueno, para las personas que habéis preguntado si lo vamos a dejar guardado, sí, lo vamos a dejar guardado, estará 24 horas y luego intentaremos subirlo a la cuenta de YouTube. ¿Y qué más? ¿Vais a dejar grabado? Vale, la alimentación consciente se hace después de tener la recuperación de un TCA. ¿A qué te refieres? O sea, La alimentación consciente, supongo, a ver, yo creo que la alimentación. no es después, es todo el proceso durante. O sea, al final acabas aprendiendo a comer durante toda la recuperación. Entonces, al principio, siempre es como lo que has entrado en la enfermedad, pero poco a poco vas aprendiendo. Y al final, y obviamente cuando sales es cuando ya tienes todo controlado y bien. Sí, al final yo creo que es un poco también Sí, en relación a lo que estoy leyendo de Sara, que dice, yo creo que depende de tu historia, la recuperación total es posible o no. Sí que es cierto que puedes llegar a tener una vida normal, pero esto deja una huella imborrable. Por supuesto que sí, pero yo creo que todo esto también son aprendizajes y que una no deja como de aprender, ¿no? En cuanto a la alimentación también, es algo que es la Bueno, vida. como todo, o sea, Sí, la ciencia va avanzando y tienes que aprender, pues de esto igual. O sea, tú nunca dejas de aprender de ti mismo. Porque hayas tenido un TCA no significa que seas un TCA, quiero decir. Y luego hay muchas personas que tienen otro tipo de enfermedades, pues si tienes cáncer también se te queda de por vida, pero eso no, claro, o sea, es el aprendizaje que te ha llevado a salir del cáncer o lo que has pasado durante él, pero no significa que eso te vaya a martirizar toda la vida. exacto. Y luego aparte que es así, o sea, que pasemos cosas duras en la vida y que dejen huella, no quiere decir que esa huella, que no sea imborrable, no es malo. Al final todo eso te ha hecho aprender y es Claro, importante ser consciente de ello y no verlo por el lado negativo, sino sacarle el lado positivo y decir, bueno, pues ahora soy quien soy, también gracias a eso, ¿no? A claro, eso que he pasado me ha hecho más fuerte o me ha hecho más empática o me ha hecho, no sé, al final son cosas que tenemos que darle un poco la vuelta y no ver el lado negativo. exacto. Al final hay que sacar lo bueno de todo lo malo. Sí, sí, totalmente. Tenemos ahí la misma forma de pensar. A ver, sí, pero yo a veces no me siento. Vale, dice Mariana, sí, pero yo a veces no me siento del todo llena y así tenga ganas o no, como más. Claro, yo creo que hay ese momento o A te lo mejor, invito a hacer una reflexión sobre ello, ¿no? De cuando tengas esas ganas de parar un momento y quizá pues escribir o ver por dónde puedes. No sé tú qué hacías para evitar esto. a ver, depende. Aquí yo creo que hay dos vertientes, que es que por una parte, si acabas de comer y no estás llena, yo pienso que no has comido suficiente, porque eso pasa mucho y al final eso, no sé, es eso que pasa de que acabas de comer y no ha sido suficiente, a lo mejor intentas, es que al día anterior te has metido un atracón, por así decirlo, y al día siguiente intentas controlarlo. ¿Qué pasa? Que si intentas controlar tanto, tanto, te vas a volver a meter otro atracón. Entonces es que no tienes que quedarte con hambre, o sea, tu cuerpo sabe el límite y lo que tienes que comer. Come tranquila, ponte tu plato, come espacio, si tienes más hambre, pues comes un poco más y ya está. No hay, o sea, no hay que agobiarse por querer más de lo que pensamos que es normal. Ujú, así es. Sarita dice, ¿y cómo se sale? Porque yo me lo propongo, pero decaigo y me desmotivo. Yo creo que al final es encontrar la propia motivación, ¿no? Claro, o sea, que tienes que buscar. A mí, por ejemplo, cosas que me ayudaban mucho era ver que tenía buenos amigos y que podía hacer planes con ellos, podía ir a la montaña, que si estaba bien podía ir a la montaña. Luego también me animaba mucho, yo pues eso, hacía mucho deporte antes en el colegio y obviamente durante muchos años no me dejaron hacer deporte y cuando ya empecé a estar bien me dejaron volver y para mí eso o sea, fue un paso increíble para para seguir recuperándome y acabar definitivamente. Y, o sea, tienes que al final encontrar tus pasiones y decir, esto merece la pena porque voy a poder hacer esto. Sí, al final es buscar motivaciones. Todos necesitamos motivaciones. Dice Gonzalo, a mí lo que veo negativo es la intervención de la familia que saben del tema y opinan. Tienes que comer menos o se meten a hacerte comidas, hacen comentarios inoportunos. Esto varias veces me lo han comentado, ¿no? Lo de la familia. A, a veces la familia no ayuda mucho, No, desgraciadamente, pero porque, o sea, ellos también porque no desconocen. saben.
claro, no saben, entonces ellos viven en su mundo y no, tampoco, no es que te quieran hacer daño, simplemente es que ellos no saben de esto y, bueno, hacen ciertos comentarios que no son apropiados y eso te daña. Eh, yo intentaría, es muy difícil, ya sé, pero hacer oídos sordos, sobre todo ahora si estás confinados con ellos, intenta hacer tu rutina, tú come lo que pienses que esté bien y sigue adelante. O sea, ahora es muy complicado todo esto, pero sobre todo intentar ignorar esos comentarios y saber que lo que tú piensas está bien. Claro, es que al final es verdad bueno, que nosotros lo hacemos mucho hincapié con que la familia lo hace con todo el amor del mundo, ¿no? Pero realmente no saben. Entonces al final es verdad que es un poco pasar, centrarte en ti, en si realmente te quieres recuperar, tomar esa responsabilidad y empezar a hacerlo, buscar los medios para llevarlo a cabo y comprender que la familia y el entorno social, los amigos, todos no saben y siempre va a haber gente, aunque te hayas recuperado, que haga comentarios que te quemen y digas, es que no es así, pero por desgracia, pues el entorno, pues al final hay que saber llevarlo, ¿no? En Sí, muchos o sea, aspectos. yo siempre digo que, pues eso, que yo empecé a saber lo que era un TCA cuando empecé a sufrirlo y antes de tenerlo yo lo juzgaba, desgraciadamente. O sea, la vida al final te pega una torta y te dice, oye, pues mira. Y, o sea, yo pensaba, o sea, no pensaba que era lo que es. Entonces, con mi experiencia me he dado cuenta de que la gente no lo sabe y que hay que saber respetarlo. Obviamente llega un momento en el que estás muy vulnerable y que esos comentarios pues te dañan más de la cuenta, pero hay que aprender a intentar obviarlos. Sí, es Y al final todo un aprendizaje. eso a mí es lo que más me ha costado y a veces me sigue costando, ¿eh? Lo reconozco, los Sí, comentarios. es normal porque a mí también me queman haciendo para que usted vea y es normal, porque al final nos pasa con todo lo que tengamos información y sepamos, pues cuando hay esos comentarios que son todo lo contrario, que saben que pueden hacer daño, pues fastidia muchísimo. Pero bueno, al final también tenemos que centrarnos en al menos arreglar lo que esté roto en nosotros mismos para después poder un poco ir arreglando lo de los demás, pues hablando o conversando, pero cuando una ya está bien, si no, esto es un Claro. poco caótico. Y para aquellas personas que estén buscando el recuperarse o al menos esos primeros pasos, hemos hecho unos directos muy interesantes con Miriam Sánchez y están colgados en la cuenta de YouTube. Os lo digo porque hay pautas y cosas que, según habéis estado preguntando, pueden resultar súper interesantes. Y aparte, este miércoles seguimos con la última parte sobre la recuperación. Entonces, os lo recomiendo muchísimo. Y Marta, a ti, a ver si hay alguna preguntilla que acaban de llegar más. Dice, ¿cómo es que no sabías que tenías TCA? ¿Qué lo inició? Eh, a ver, yo TCA, sinceramente, ahora sabiendo lo que es y analizando todo, yo creo que he tenido mucho antes de los 17 años. ¿Por qué digo los 17? Porque es cuando empecé a hacer la dieta y es cuando empecé a caer en una anorexia de verdad. Pero yo durante mucha parte de mi infancia he estado obsesionada con la imagen y con la comida y al final eso es lo que te roe la cabeza. Entonces, iniciarlo, un TCA siempre, bueno, no sé si decir siempre, pero 99% de los casos se inicia con una dieta que acaba siendo una obsesión. En mi caso fue, pues eso, la dieta que hice para entrar en la universidad. Por eso se trabaja mucho y se hace mucho hincapié ahora en decirle no a las dietas y no promover el tema de las dietas. Es algo muy importante que para algunas personas, como lo que hablábamos antes de las cosas que puede decir la sociedad, la familia, por ejemplo, está esto, ¿no? ¿Cuánta gente no sigue creyendo las dietas, sigue con la cultura, sigue con el vocabulario siempre dietas, dietas, dietas y realmente hace muchísimo, muchísimo daño? Sí, y ahora con las redes sociales hay muchos temas que hablan y es fatal. Sí, hace mucho daño. Y bueno, ahora sí, ya por último, ¿recomiendas buscar grupos de apoyo más allá de la familia para salir de un TCA? Sí, Yo, sí, también te iba a decir yo rotundamente sí. De hecho, si a alguien le interesa, tenemos grupos de apoyo en Telegram y WhatsApp y creo que hacen mucho bien, mucho bien. sí, sí, o sea, yo creo que es imprescindible. O sea, la familia no es un profesional. Sí, Y es, o sea, sí, a veces necesitas, ¿no? Esas personitas que a veces incluso el no conocerlas muchísimo ayuda a que te expreses de otras maneras que con tus amigas no haces o con tu familia.
y creo que sí que sirven mucho los grupos de apoyo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Así que es rotundamente sí. Por tiempo y como lo queremos guardar para que no se pase la hora, Marta, ha sido un placer conocerte más y haber Muchísimas estado gracias. hablando contigo. Creo que Igual. puedes inspirar muchísimo y motivar mucho. Así que nada, muchísimas gracias. Un beso a Nada, todos sí, los que un nos beso habéis a estado todas. viendo y un placer. Chao, Marta.